algo que tenemos que destacar, porque además de que es el aniversario que ya le comentaba, número 69 del voto femenino, que ocurrió en este año 1953, un 17 de octubre, pues desde luego que ahora tenemos la oportunidad de platicar con una consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral aquí en Chihuahua, Yanko Durán Prieto, que nos da mucho gusto recibirte. Por primera vez me toca entrevistarte aquí en la cabina, ¿eh? Después de un año, ¿verdad? Ya casi después de un año. Tomado protestas, sí, en este mes. Es la primera vez. Muchas gracias, Dinora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, es un placer estar de veras aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, han pasado muchas cosas y no ha sido fácil, ¿no? Todo este trayecto en estas 6 décadas, pudiéramos decir, ya la hicimos, ya podemos ser votadas, votar y ser votadas, pero no, nos falta mucho todavía. Así es, todavía falta muchísimo trayecto que recorrer. Si bien hemos alcanzado muchos retos y a lo mejor estamos en una posición en la que nunca nos hubiéramos imaginado poder conseguir, no estamos ni cerca de tener estos derechos o de poder ejercer estos derechos políticos y electorales de votar y ser votados plenamente. Es cierto, se ha avanzado muchísimo, hemos adquirido efectivamente, hoy conmemoramos el 69 aniversario de aquel 1953 en el que se nos otorgó esa ciudadanía plena de poder votar y ser votados. Sin embargo, por ejemplo, ahorita en este momento, de los más de 2,100 y cachito de municipios que existen en el país, únicamente poco más de 500 son presididos por mujeres. Entonces sí, estamos en un lugar privilegiado si hablamos de América Latina en cuanto, por ejemplo, a legisladoras, pero ha sido a base de mucho golpe y manotazo. Entonces nos falta mucho. Todavía no podemos bajar la guardia, al contrario, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir buscando espacios, tenemos que seguir abriendo brecha, como en algún momento abrieron brecha para que nosotros ocupáramos los espacios que hoy tenemos. Claro, y además lograr que más mujeres tengan acceso también a los cargos de decisión pública, porque tenemos a muchísimas mujeres líderes en la iniciativa privada, por ejemplo, pero en la función pública, en los cargos de dirección, en los cargos donde se toman las decisiones fuertes, pues realmente son muy pocas todavía. Sí, todavía somos muy pocas. Efectivamente, por ejemplo, pues ahora con el tema de paridad en todo, los partidos políticos están obligados a postular candidaturas de mujeres en igualdad de condiciones y en igualdad de número de candidaturas para hombres. Sin embargo, en el momento en que llegan a los espacios, a los cargos públicos, como por ejemplo en las legislaturas, es difícil que integren, por ejemplo, alguna comisión que sea de las más importantes, ¿verdad? Igualmente llegamos a estos espacios de toma de decisión. Sin embargo, quienes están un poco más abajo que nosotros, también en cargos que tienen cierta posición de poder, no siempre son mujeres. Entonces todavía nos falta esa parte, integrar además los órganos con mayoría de mujeres, o al menos con la mitad de ellas en los puestos en donde hay que tomar decisiones importantes. Claro, está la paridad en todo, pero también está la resistencia. Así es. Como ya lo mencionas, incluso de las mismas mujeres, Yanko, porque no es tan sencillo tampoco encontrar mujeres que se postulen como candidatas. Así es. Pues es que tiene mucho que ver también con esto. Ahorita estamos en ese, podemos decirlo de alguna manera, no sé, en esa luna de miel en el que sí, efectivamente hay mucha postulación de candidatas mujeres. Sin embargo, falta que lleguen a esos cargos, que sean votadas, ¿verdad? Efectivamente, y que lleguen a esas posiciones, a una diputación, a una regiduría, a una presidencia municipal. Pero desafortunadamente el trayecto que caminaron o los obstáculos que tuvieron que librar para llegar a esa posición no terminan ahí, sino que una vez que están en ese cargo, hay también factores que implican o que hacen que su ejercicio en el mismo no sea el más adecuado. Vamos a suponer, por ejemplo, en un cabildo, existe este tipo de violencia en el que pues no se les llama a las sesiones, en el que no se les deja ejercer libremente, en el que no se les da la voz o no se asienta en las actas lo que ellas están manifestando, etcétera. Entonces todavía tienen que librar, aún que llegaron a este cargo público o a esta posición de toma de decisiones, tienen que librar y batallar además con la violencia que se vive en el ejercicio del encargo, que no es menor, es muy pesada, es muy difícil de lidiar con ella, y eso hace que las mujeres tengamos cierta resistencia a participar, porque ya sabemos que no es difícil llegar, sino lo más difícil es sostenerse además y librar todas las batallas que día a día tenemos que soportar o que luchar para poder ejercer nuestro cargo de manera libre.
Claro, porque también, bueno, en el momento que se accede al poder, pues hay una serie también de retos, ¿no? Desde las observaciones, las críticas públicas son más fuertes, claro, sobre tu ejercicio. Sí, así es. Desempeño. Y nosotros como mujeres, como tenemos este rol ya así que nos han determinado, ¿verdad? Que históricamente, que socioculturalmente se nos ha asignado. Nosotras mismas sentimos la necesidad de estarnos probando constantemente, tanto a nosotras mismas como demostrarle a la ciudadanía o a las demás personas, ¿verdad? Que somos tan capaces o más capaces que los hombres para ejercer un puesto, un cargo de elección popular o un cargo público. Entonces es una lucha también no nada más con las personas que nos están señalando, que nos están juzgando, sino además con uno mismo. Uno siempre tiene esa necesidad de decir, no, es que yo sí puedo, cuando no debería de ser ese. Nosotros no necesitamos probar que podemos, nosotros podemos, lo hemos demostrado de muchas maneras y creo que ya no estamos en ese papel de estar continuamente demostrando algo que ya con el paso del tiempo, a fuerza de mucho picar piedra, pues hemos estado consiguiendo y hemos estado logrando. Fíjate qué bueno que subrayas esta parte, porque sí, está muy normalizado, ¿no? Estar demostrando, incluso yo veo algunas de las observaciones de varones y de mujeres que de pronto dicen, bueno, es que no tienen suficiente capacidad, por eso querían llegar al poder, por eso, entonces se desestima el desempeño del trabajo, pero no es igual, en ese balance no hay este criterio de observación hacia los varones. Independientemente de eso, sé que las condiciones sí han sido mejores, pero claro, ¿cómo mantenernos en este ritmo? Sé que también se tiene ahora con la legislación del acceso a participar más ciudadanos y ciudadanas. Este es un derecho establecido ya por ley. Esto también pudiera visibilizar más el desempeño de mujeres líderes desde la ciudadanía, no solamente las ciudadanas candidatas, sino también desde cualquiera de sus papeles en la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, nosotros somos muy conscientes en el instituto precisamente de que este tipo de participación, que es la participación directa, ¿verdad?, a través de los mecanismos de participación ciudadana, tenemos que hacer precisamente y tenemos que promover continuamente pues la participación de la ciudadanía en general, que conozcan estos mecanismos, pero principalmente y enfocado también a que sean pues más mujeres las que conozcan, las que visibilicen los derechos que tenemos todas las mujeres para acceder también a este tipo de mecanismos, a este tipo de representación más directa. Y es precisamente en lo que nosotros nos enfocamos. Claro que incluimos, ¿verdad? Somos incluyentes y queremos que todos los grupos históricamente vulnerados o de atención prioritaria estén representados. Sin embargo, pues sí, efectivamente las mujeres es un grupo que ha luchado más o que se ha organizado de mejor manera para luchar por estos espacios, por estos derechos que hoy muchas de nosotros podemos disfrutar. Entonces, sí, ese es el propósito, eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando como Instituto Estatal Electoral, que haya más participación de las mujeres, no únicamente en los procesos electorales, ¿verdad?, sino también en la participación ciudadana en general. Nosotros tenemos un programa o una red en la que estamos varios o la mayoría de los institutos estatales electorales locales con el Instituto Nacional Electoral, que es precisamente esta red de mujeres electas. Si bien se enfoca en las mujeres que han sido electas a través de la acción afirmativa o de este resultado de la paridad en todo, sí, vamos a los diferentes municipios y tratamos de invitar a todas las mujeres, a todas las personas que ocupan un cargo público, pero para hacerlas conscientes también, no nada más de que eso es lo que pueden, que ese es el derecho más visible, el de acceder a un cargo público y ejercer el cargo público de manera libre, sino además de que visibilicen este tipo de violencias y que traten de disminuir esa brecha a través de la implementación de otros mecanismos que no son necesariamente a través de la participación en un proceso electoral. Que también es necesario sensibilizarse en cuanto a las agendas propiamente de mujeres que tienen interés particular en esa perspectiva desde el derecho de las mujeres, porque luego llegan al poder algunas mujeres que no traen esta perspectiva, que no la traen integrada, que no tienen esta mirada pues sobre temas sensibles de mujeres. Entonces se adhieren a una agenda que les marcan desde sus partidos, muchas veces hasta
con esta tendencia de misoginia, desafortunadamente, y luego no la pueden hacer valer dentro de sus cargos de decisión. Así es, y ese es precisamente el propósito de esta red, ¿verdad? Efectivamente, que se visibilice, que ellas se den cuenta. Muchas veces las mujeres no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia. No. Sobre todo en el caso que tú refieres, es algo que para nosotros era algo ya muy normal, ¿verdad? Sí voy a llegar al cargo público, pero estoy acostumbrada a que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Pero no lo vemos como algo malo, desafortunadamente. Es difícil que las propias mujeres nos demos cuenta que estamos siendo víctimas de este tipo de violencia. Entonces, eso es precisamente el propósito de este tipo de actividades. El que se den cuenta que muchas veces el que se les pague menos, el que se les diga, no, tú no vas a votar así, vas a votar de esta manera, que te expliquen por qué vas a votar de esa manera, que es el famoso mansplaining, que no te llamen a una sesión, porque no, lo que pasa es que no te quería molestar, lo que pasa es que como tú tienes que atender también a tu familia, etcétera. Y nosotros lo vemos, a veces hasta pensamos que nos están haciendo un favor. Qué caballeros son. Ajá, entonces, ese es el propósito de este tipo de actividades, que las mujeres nos demos cuenta que estamos siendo víctimas de un tipo de violencia muy así, muy suavecito, muy velado, sutil. Ajá. Y que no, o sea, que nosotros tenemos que decir, no, eso no es posible, o sea, tengo derechos, puedo hacer esto, tengo un respaldo. Hay asociaciones de mujeres, hay redes de mujeres que se dedican precisamente o que tienen como su propósito, su agenda a esto, a ser visible, y no nada más a ser visible, dar acompañamiento, ser una guía, ser un respaldo. Entonces sí, es difícil a veces que nosotras mismas, las mujeres, entendamos que hay cosas o hay acciones que podemos hacer o iniciar para dejar de ser víctimas y para encaminar a otras mujeres en la lucha para conseguir más espacios. Claro, y mantener ese liderazgo femenino, ¿no? Claro. No imitar el liderazgo masculinizado, que a veces también, bueno, ya sabes que soy defensora de la comunicación no violenta, ¿no? Sí. En verdad, digo, es un método, no sí, es nada más hablar bonito y dulces y florecitas o mariposas todo el tiempo, no se trata de eso, sino ser asertiva, pero desde tu propia mirada de mujer. Así es. Y con este estilo de liderazgo femenino, porque si tratamos de imitar este otro tipo de liderazgo que también desde luego tiene un valor, pues entonces generamos un personaje, ¿no? Así es. No se trata de gritar más. Y ahorita que mencionas lo de la comunicación, desafortunadamente a veces los medios de comunicación también son los más duros con las mujeres. La esposa de la lady, como se refieren a las personas o a las mujeres que ocupan algún tipo de espacio, a las diputadas, a las presidentas municipales. Es cierto que hay hombres a los que también le tienen un cierto apodo, se refieren a ellos de determinada manera, pero sí en las mujeres lleva este sesgo. Siempre es con miras a algo como si fuéramos todavía dependientes o si no pudiéramos tomar acción o decisiones por nosotras mismas, como si siempre estuviéramos dependiendo de la marca, de la pauta, de la guía de alguien detrás de nosotros, y por lo general un hombre, un jefe, un esposo, un hermano. Entonces los medios de comunicación también son muy duros. Este tipo de violencia en los medios es la más difícil de eliminar, porque pues tenemos que respetar, ¿verdad?, el derecho, la libertad de expresión, que muchas veces choca con pues derecho de las mujeres. Entonces no es fácil, no es fácil estar siempre así como que tratando, y es lo que no deberíamos estar haciendo, siempre tratando de que seamos reconocidas por lo que nosotras hacemos, por lo que nosotras hemos logrado, por méritos propios, no porque alguien está detrás de nosotros diciéndonos qué hacer. Nadie estuvo con nosotros ahí sentada, mi papá no estuvo conmigo ahí sentada estudiando cuando tenía un examen, ¿verdad? Entonces, ni cuando conseguí mi primer trabajo, ni toda mi lucha que he tenido para poder llegar hasta donde estoy el día de hoy. Claro que hay acompañamiento, por supuesto, pero son logros que uno se ha ganado por mérito propio, y eso es muy difícil que las personas lo reconozcan de primera mano. Siempre están pensando en cómo le haría, con quién andaría. Sí, exactamente, a quién le ayudaría. Cosas que definitivamente nunca se piensan o se dicen de un hombre que ocupa este tipo de espacios. No, claro, se aplaude a veces, digo, en esa cultura todavía machista. Sí, son estos retos, pero ¿cómo le hacemos para
entrar en esta mirada, porque también sabemos que ha habido muchos esfuerzos por parte de las instituciones electorales, por parte de las organizaciones de la sociedad civil para impulsar este pensamiento, esta perspectiva, incluso entrenamientos, capacitaciones, pero es una violencia estructural ya pues normalizada desde la forma en la que se nos ha educado, no solamente desde casa, digo, los sistemas educativos también han reforzado estos estereotipos, ¿no? Pues yo creo que lo principal es siempre estar tanto los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Bueno, juzgando con perspectiva de género, y todas las demás autoridades, todo lo que hacemos, hacerlo con esta mirada, ¿verdad? Con perspectiva de género. Yo puedo hablar de lo que nosotros como instituto hacemos, y que incluye precisamente, además de esto que ya te platiqué de la red de mujeres electas y en su momento de la red de mujeres candidatas, pues nosotros los partidos políticos tienen obligación de destinar un porcentaje de sus prerrogativas precisamente para impulsar la participación de las mujeres, y muchas veces, o hasta hace poco tiempo, se hacía o se cumplía por la obligación que se impone. Y ahora se simulaba mucho también. Sí, ya había muchísima simulación. Sin embargo, pues hemos visto que a pesar de que es ahí mismo en los partidos políticos en donde más se obstaculiza el acceso de las mujeres a puestos a cargos de elección popular, sí hemos notado una cierta concientización. Ha habido partidos, incluso ahora últimas fechas, que ellos mismos se han acercado para recibir este tipo de talleres que nosotros tenemos desde la unidad de género y derechos humanos, en las que precisamente se les da capacitación a los partidos políticos, pero no estamos como que acostumbrados a que cuando se trata de estos temas lo que queremos es llenar el salón con mujeres, y no lo que nosotros queremos es llenar el salón con hombres que comprendan y que entiendan precisamente de qué se trata esta lucha, ¿verdad? Esta violencia. Entonces, afortunadamente ha habido interés por parte de los partidos políticos, y nosotros, eso es nuestra función, ¿verdad? Estarlos siempre capacitando, pero además de estar dando talleres, estar creando conciencia, nosotros mismos actuar. Tenemos ya guías y protocolos para atender, tenemos ya una defensoría pública en el Instituto Estatal Electoral al que se pueden acercar las mujeres que sienten o que piensen o que crean que están sufriendo algún tipo de violencia, y ahí se les da un acompañamiento, se les da atención. Tenemos también la unidad de género y derechos humanos, en las que también, cuando se sienten que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia, ya sea para acceder a los cargos públicos, ya sea cuando están en el ejercicio del cargo público, ya sea cuando se mueven en el ojo público, puedan acercarse y decir, me está pasando esto, y nosotros podemos decirle si es de nuestra competencia, y si no es así, pues referirla a las autoridades competentes. Sin embargo, esto, como tú ya dices, pues es cuando se tiene el problema encima. Lo más importante es visibilizarlo, crear conciencia en las personas para visibilizar el problema, y pues otorgar obviamente respaldo desde la trinchera de cada uno que nos corresponde, legislativo, pues creando leyes, ¿verdad?, que efectivamente brinden de mayor protección a las mujeres, los órganos jurisdiccionales al momento en que resuelven, por ejemplo, aquí en el tema electoral, los sancionadores, pues que esas penas o esas sanciones que se imponen sean verdaderamente ejemplares, y no únicamente para decir, no, sí, mira, sí lo sancionaron. A veces son personas que tienen reincidencia de hasta 11 veces y de todos modos continúan, pues libres tienen que estar, ¿verdad? Pero recayendo en esas mismas conductas, exactamente, porque las sanciones que se imponen verdaderamente para ellos valen la pena. Para ellos vale la pena continuar con la conducta, al cabo que la sanción que se impone realmente es blandita. Exactamente. Entonces prefieren correr el riesgo, y pues desafortunadamente ha habido ya candidatas o legisladoras que están en el ejercicio del cargo. Ahora en Morelos, hace unas semanas, que pues una diputada perdió la vida, sí. La mataron. Entonces digo, claro que no en todos los casos se llega hasta esos extremos, pero todos los días se puede estar sufriendo algún tipo de violencia. Entonces lo más importante es visibilizarla y tomar acción para poder ir cerrando esa brecha. Claro, y algo que no se menciona mucho y que será motivo de otra charla, porque es largo, sí. La violencia que ejercen otras mujeres contra mujeres, esa tampoco está visibilizada, sí. Es muy sutil, y es así como una guerra así de lo más silvestre, ¿no? Es terrible. Sí, y desafortunadamente a veces sí la vemos, pero nos da mucho miedo
decirlo así, por ejemplo, en público, Sí. ¿verdad? Que las mujeres somos a veces nuestras peores enemigas. Sí. Desafortunadamente somos, precisamente porque como somos más fuertes, somos más aguerridas, también somos más duras con nosotras mismas, entonces entre nuestros pares. Pero sí, efectivamente, no todos lo sabemos o aunque lo sepamos, no todos lo podemos decir así en voz alta por temor precisamente a crear incomodidades entre nosotras mismas. Sí, en esa parte también todavía te lo traemos muy programado, ¿no? Sí, De así manera es. inconsciente, el quedar bien, el no pelear, en fin, pero hay que ser asertivas. Sí. Yanko, muchas gracias por venir aquí, por No, platicar al contrario. en este espacio que, pues, sabes, siempre está abierto. Cualquier cosa que quieras compartirnos, que quiera compartirnos el Instituto Estatal Electoral, también consejeros, consejeras, todas las personas, este es un foro abierto y que nos da mucho gusto de verdad que se pueda hablar de esto y de visibilizar los logros, los avances, pero también lo que queda pendiente. Falta, sí, de así es. participación No, política de muchísimas mujeres. gracias, de verdad, muchísimas gracias a ti. Hoy vamos a tener ahí en el instituto a las 12 del día a la consejera Carla Humphrey. Ella nos va a estar dando precisamente una plática al respecto con motivo de la conmemoración de este aniversario del voto de la mujer y del ejercicio de votar y ser votado. Entonces los invitamos a que nos sigan por nuestras distintas redes sociales. Muy bien, pendientes entonces en las redes sociales. Yanko Durán Prieto y también consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias. Gracias a ti, Dinora. Buen día.